Mis amores, como ya ustedes lo pudieron haber visto en el título de este video y también en el fondo, el cual he decorado con la temática, espero les guste. El día de hoy seguimos hablando de máscara de pestañas. En el video anterior vieron ya la reseña de esta máscara de pestañas, que es la Ultra Volumen de la marca Vogue. Le estuvimos haciendo su reseña. El día de hoy no tenemos exactamente una reseña, sino un video que a ustedes les gusta muchísimo, y es hablar de trucos, de tips que nos ayuden a sacarle el máximo provecho a nuestros productos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunos tips y consejos para sacar y extraer hasta la última gota de máscara de pestañas del envase. Vamos a ver no solamente cómo revivir nuestra máscara de pestañas para poder extraer hasta la última gota de producto, sino que también vamos a ver algunos consejos, algunos puntos que tenemos que evitar para que nuestra máscara de pestañas se seque, bien sea porque te has encariñado mucho con una máscara de pestañas, porque te guste mucho o porque de pronto la máscara de pestañas es muy costosa, como por ejemplo cuando hicimos la reseña de esta máscara de pestañas que está por acá. Es la It Lash Dior Addict, una máscara de pestañas de Dior, alta gama, costosa. Así que ese tipo de máscara de pestañas, por supuesto que queremos extraerle hasta el último producto, no queremos que se nos seque antes de tiempo. Para eso es este video, trucos y tips para sacarles el máximo provecho a nuestra máscara de pestañas. Así que no perdemos más tiempo y comencemos. Si te gusta este tipo de videos donde probamos tips y trucos para optimizar al 100% el uso de nuestros productos de belleza, te invito por supuesto a suscribirte aquí al canal. Es muy sencillo y totalmente gratuito, simplemente presiona el botón rojo que se encuentra allá abajito y por supuesto no olvides presionar la campanita. Continuamos. Si tu máscara de pestañas aún no se ha secado, quiero compartir contigo 6 prácticas que definitivamente tienes que evitar para no secar tu máscara de pestaña antes de tiempo. Práctica número 1. Si no vas a usar tu máscara de pestañas, entonces todavía no la abras. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos varias máscaras de pestañas y abrimos varias al mismo tiempo? Tienes que definitivamente usarlas, porque desde el momento en que tú destapas una máscara de pestañas, comienza entonces ese proceso de vencimiento entre el oxígeno en la máscara de pestañas y comienza entonces a secarse. Si tú abres 2, 3 máscaras de pestañas al mismo tiempo, entonces todas comenzarán a secarse al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso, por ejemplo, que yo hago tutoriales de maquillaje? Las personas que maquillan abren, destapan varias máscaras de pestañas porque pues de pronto en cada tutorial, en cada video, utilizamos una máscara de pestañas diferente, y en este caso las máscaras de pestañas, las pestañinas, pues se acaban al mismo tiempo. Pero abrir varias máscaras de pestañas y guardarlas en tu cajonera, lo único que va a ocasionar es que esas máscaras de pestañas ya hayan comenzado su proceso de vencimiento y comiencen a secarse. Así que te recomiendo, puedes comprar muchas máscaras de pestañas e irlas guardando, pero no las destapes a menos que la vayas a utilizar seguido y la gastes en el momento que corresponde. Práctica número 2. No escurras el cepillo en el cuello de la botella. Esto es una práctica que yo incluso todavía cometo este error. El cuello de la botella es este que está acá, del frasquito, es este. Eso también se le llama stopper. El stopper es un filtro para que cuando nosotros saquemos el cepillo, ese filtro lo que hace es como exprimir el cepillo para que el producto quede en la botella y no se vaya todo en el cepillo. Por eso cuando nosotros retiramos el cepillo escuchamos un pequeño sonido que es así como muy suavecito. Ese es el stopper que está pues filtrando, exprimiendo el cepillo. Pero sucede que fíjense que acá en la punta del cepillo siempre queda un poquito de producto. ¿Y qué hacemos? Y me incluyo porque, como les digo, todavía a veces cometo sin querer y sin darme cuenta este error, que cuando saco el cepillo hago esto y ese exceso de producto que queda en la puntita del cepillo yo lo dejo acá en la boquilla, lo dejo en el cuello, lo dejo
dejo allí y luego entonces comienzo con la aplicación. Pero ¿qué sucede? Al dejar esa cantidad de producto allí en el cuello, al dejarlo aquí, él comienza a secarse, se convierte en una pasta dura. Y luego cuando nosotros introducimos nuevamente el cepillo en el envase, lo que hacemos es arrastrar el producto que dejamos en la boquilla, que se supone que ya está seco, y simplemente lo volvemos a llevar a la parte interna del producto, lo volvemos a depositar. Y esa cantidad de producto que está seca ahora se ha mezclado con el resto del producto que no está seco. Así que estamos haciendo una mezcla que definitivamente lo que va a ocasionar es que dañe y seque el resto de nuestra máscara de pestañas. Así que lo más recomendable es que cuando nosotros saquemos el cepillo, esa cantidad de producto que queda en la punta, es bueno tener una servilleta, un pequeño Kleenex y simplemente hacer quitar ese producto y entonces comenzar con nuestra aplicación. Pero hay que retirarlo en una servilletica y no aquí, porque ocurre lo que les acabo de comentar. Así que esto es una práctica que definitivamente tenemos que evitar, yo también me incluyo, y es no escurrir entonces el cepillo en el cuello del envase de la máscara de pestañas. Práctica número 3, no bombear nuestra máscara de pestañas. ¿Quién es el enemigo número 1 de nuestra máscara de pestañas? El oxígeno. Cuando nosotros destapamos una máscara de pestañas, inmediatamente ingresa el oxígeno y al entrar en contacto con el producto comienza entonces su oxidación. Allí es entonces donde comienza nuestra máscara de pestañas a vencerse. Fíjense que acabo de escurrir aquí. Este error es tan difícil para mí evitarlo, pero estoy trabajando en eso. Bombear nuestra máscara de pestañas nunca es lo ideal. Yo sé que lo hacen porque al mover el cepillo tratan de retirar la cantidad de producto que se deposita en las paredes del envase, lo sé, pero si ustedes quieren retirar esa cantidad de producto, lo más correcto es simplemente hacer este movimiento para que el cepillo entonces vaya arrastrando, vaya retirando todo ese producto que se deposita en la botella de la máscara de pestañas. La idea no es bombearla, simplemente es retirar el cepillo por completo y volverlo a introducir. Como les digo, el enemigo número 1 de la máscara de pestañas, el oxígeno. Cada vez que nosotros sacamos el cepillo, lo retiramos, lo volvemos a introducir, ha entrado oxígeno. Si nosotros empezamos a bombear la máscara de pestañas, pues definitivamente más oxígeno estamos introduciendo. Así que no bombees ya más tu máscara de pestañas, simplemente haz movimientos circulares, con cuidado no se vaya a partir el cepillo, para que retires la cantidad de producto que está depositada en la botella y simplemente saca entonces el cepillo por completo y no la bombees. Otro error que tenemos que evitar a toda costa, y esto información mis muñecas para que al momento de ustedes hacer esa compra la hagan como debe ser. No compren una máscara de pestañas si no viene en su empaque. Por acá les voy a dejar una imagen de algunas máscaras de pestañas que vienen en su empaque, en su cajita, vienen selladas. Las marcas distribuyen estas máscaras de pestañas en sus respectivos empaques y es realmente lo ideal. Lo ideal no es comprar una máscara de pestañas así sin su empaque, porque resulta, y aquí vamos a hablar es de la fecha de vencimiento de la máscara de pestañas. ¿Cuándo se vence una máscara de pestañas? Desde el momento en que nosotros abrimos la máscara de pestañas y entra el oxígeno, desde ese momento comienza a correr la fecha de vencimiento de nuestra máscara de pestañas. La duración aproximadamente es de 6 a 9 meses. Ya ese más o menos el tiempo promedio en que dura una máscara de pestañas usándola constantemente. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tú llegas al establecimiento, verdad? Tú dices, bueno, vengo a comprar una máscara de pestañas. Que en la reseña de esta máscara de pestañas estuvimos hablando todo lo que necesitamos saber al momento de comprar una máscara de pestañas, cuál es el tipo de cepillo que nosotros necesitamos, si queremos longitud en nuestras pestañas, si queremos volumen, si tenemos unas pestañas lacias, caídas, lentes de contacto. Hablamos toda esa información. Entonces, ya sabiendo todo esto, nosotros pues llegamos al establecimiento y decimos, bueno, yo basada en toda esa información que vi en este video, puedo elegir entonces, voy a elegir esta máscara de pestañas. Bien, entonces me la llevo a casa, pero resulta
resulta que nosotras no sabemos desde cuándo esta máscara de pestañas la han abierto, porque muchas personas, muchos compradores pues llegan y quieren entonces ver el cepillo, que en realidad es lo ideal. Al momento de comprar una máscara de pestañas, nosotros lo que tenemos que tener claro es qué tipo de cepillo tiene, cuál es su forma, para saber entonces si con ese cepillo vamos a lograr el objetivo que estamos buscando, ¿ok? Entonces muchas personas la destapan. Vamos a suponer que esta máscara de pestañas pues vino una persona y la destapó hace un mes. Y tú vienes ahora y dices, bueno, la voy a comprar. Fíjate desde cuándo fue abierta la máscara de pestañas y ya comienza entonces su tiempo de vencimiento, ya entró oxígeno en la máscara de pestañas. Así que lo recomendable es comprar máscaras de pestañas que estén en su empaque para que seas tú la primera persona que destape esa máscara de pestañas y le tomes entonces la fecha para que sepas entonces que ya va corriendo, desde cuándo empieza a correr la fecha de vencimiento de tu máscara de pestañas y qué tiempo va a durar. Así que procuremos evitar comprar una máscara de pestañas que no venga en su empaque. Práctica número 5, cerrar mal nuestra máscara de pestañas. Esto ocurre con mucha frecuencia, más de la que nosotros pensamos. Por ejemplo, fíjense, en el caso de esta máscara de pestañas, que la tapa es redonda, pues no tenemos quizás mucha complicación. Pero por ejemplo, en el caso de esta máscara de pestañas de Revlon, fíjense que la tapa es un poquito diferente. La tapa tiene como una caída, y si nosotros, por ejemplo, dejamos la máscara de pestañas, por decir algo, hasta aquí, fíjense, ahí la máscara de pestañas está mal cerrada. Si la dejamos así mal cerrada, eso va a contribuir a que siga entrando oxígeno y a que nuestra máscara de pestañas se seque pues todavía mucho más rápido. Así que asegúrate de cerrar bien tu máscara de pestañas. Práctica número 6, evita compartir tu máscara de pestañas. No es que precisamente esto haga que tu máscara de pestañas se seque, pero es un acto, es una práctica que nosotros tenemos que tratar de evitar a toda costa, y es estar compartiendo nuestros productos de cosmética. Así que procura y evita compartir tu máscara de pestañas. Estos son algunas prácticas que vamos a evitar, errores que no vamos a cometer, para que pues no aceleremos ese proceso de que se seque nuestra máscara de pestañas. Eso es lo que vamos a evitar, los errores que vamos a evitar para no secar nuestra máscara de pestañas. Pero pues suponiendo que ya el mal está hecho, ya nuestra máscara de pestañas se secó, no sabíamos que teníamos que evitar todas esas prácticas que les acabo de mencionar, y ya la máscara de pestañas se secó, pues no te preocupes, que esto también tiene solución. Y acá te voy a compartir algunos tips y trucos en los cuales te puedes apoyar para revivir entonces tu máscara de pestañas y seguir sacando producto hasta la última gota. 5 trucos para revivir tu máscara de pestañas. El truco número 1 es el agua caliente. Simplemente vierte agua caliente en una taza y tu máscara de pestañas bien cerrada la vas a colocar en esa taza de agua caliente, porque esto va a permitir calentar el producto. Se va a derretir un poco y allí entonces vas a poder utilizarla. La única desventaja de esto es que una vez que el producto se enfríe, que la máscara de pestañas se enfríe, pues el producto nuevamente estará seco. Así que tendrás que recurrir a este truco del agua caliente cada vez que necesites aplicar tu máscara de pestañas. Truco número 2, y seguimos hablando de calentar el producto, solo que en este truco, en vez de calentarlo con agua caliente, puedes hacerlo con un secador de pelo. Simplemente toma la máscara de pestañas, de igual manera tiene que estar cerrada, y toma entonces tu secador de pelo y empieza entonces a pasarlo por la máscara de pestañas, porque esto de igual manera lo que va a hacer es calentar el producto, que se derrita para que te facilite la aplicación. Y al igual que el truco número 1, comparten la misma desventaja, y es que una vez entonces que termines de pasar el secador y hagas tu aplicación, pues el producto nuevamente volverá a estar seco, pero igual así se vuelve a secar el producto. Son trucos que tenemos que tener allí a la mano, porque lo que necesitamos definitivamente es que en el momento derrita el producto para nosotras hacernos nuestra aplicación, y ya luego entonces que tengamos nuestra máscara de pestañas aplicada y nuestras super pestañas, pues si se seca, eso es
lo de menos. Los trucos 3, 4 y 5 son muy parecidos y consiste en agregar un producto a tu máscara de pestañas. Está, por ejemplo, el caso del colirio, o también se le conoce como lágrimas artificiales. Está el caso también de, por ejemplo, la glicerina, y de otro producto que creo que también conocen, que es el Duraline de la marca Inglot. Estos productos ayudan muchísimo a diluir la máscara de pestañas. Lo único que tienes que hacer es simplemente agregar por lo menos unas 3 gotas en la máscara de pestañas y luego no la vayas a bombear. Recuerda, una vez que agregues las gotas al producto, lo único que tienes que hacer es colocar nuevamente el cepillo e ir dando estos movimientos circulares poco a poco para que el cepillo y las gotas pues vayan trabajando, se comience a despegar todo ese producto que está pegado a las paredes del envase, y también entonces se comience a mezclar, y verás entonces cómo luego ese producto, el producto de la máscara de pestañas como tal, comienza a volverse mucho más cremoso, más jugosito, y estará entonces listo para hacer nuestra aplicación. Así que perfectamente te puedes apoyar en cualquiera de estos 3 productos, en lágrimas artificiales, en colirio y en el Duraline de Inglot. Son productos que te van a ayudar a derretir el producto para que puedas entonces seguir extrayendo la mayor cantidad de producto de tu máscara de pestañas y utilizarlo al máximo. El único producto que definitivamente no es recomendable utilizar son gotitas de aceite. El aplicar gotas de aceite a nuestra máscara de pestañas indiscutiblemente nos da resultado. El producto lo vuelve cremoso, la aplicación es bastante fácil, en el momento lo es, pero en realidad el aceite pues lo que hace es separar la fórmula del producto, es como agua y aceite, ya no va a salir tan cremoso, aparte de que corres el riesgo entonces que la máscara de pestañas se corra y manche debajo de nuestros ojos, en el área del contorno de los ojos a veces, entonces el producto se corre y suele manchar. Así que el aceite, aunque en el momento nos brinde el beneficio y nos resuelva el problema, en realidad el caso del aceite es mejor que lo evites. Cuento con tu apoyo, con tu suscripción para seguir trayendo este tipo de videos informativos para ti. Espero que este video te haya gustado y todos estos tips te sean de mucha utilidad para sacarle el máximo provecho a tu máscara de pestañas. Yo por mi parte te deseo unas largas, frondosas y muy hermosas pestañas. Nos vemos por supuesto allá abajo en los comentarios y te mando un beso como es de costumbre.